A bordo del avión papal, Benedicto XVI dice que el marxismo ya no funciona en Cuba, condena la violencia en México y que la Iglesia está comprometida en buscar nuevas alternativas pacíficas en Cuba y dice que lo escucharán con respeto. Y sobre este tema se desatan reacciones encontradas a ambos lados del estrecho de la Florida. Congresistas, simpatizantes del gobierno de la isla, opositores y los cubanos de a pie opinan sobre el tema. Es la edición de Noticias 23 a las 6 en alta definición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de Noticias 23. 6 días de visita papal a México y Cuba comenzaron hoy en el aeropuerto Fiumicino en Roma, cuando el sumo pontífice abordó su avión llamado Pastor 1. Por primera vez se vio al Papa Benedicto XVI caminando con la ayuda de un bastón cuando se dirigía hacia la aeronave, escoltado por el primer ministro italiano Mario Monti. Tenemos cobertura de equipo, comenzando con José Alfonso Almora, hablando precisamente de este tema. Adelante, José. Muy buenas tardes. El Papa ha dicho además que la Iglesia en Cuba está dispuesta a ayudar a una transición sin trauma, constructiva y con paciencia, porque el marxismo no funciona. El pontífice indirectamente ha dado un espaldarazo a las relaciones Iglesia-Estado en la isla. Desde la visión eclesial, el Papa llega a Cuba como peregrino al santuario de la patrona nacional en el 400 aniversario de su aparición. Pero como jefe del Estado Vaticano, Benedicto XVI llega también en medio de una notable mejoría sin precedentes, afirman los historiadores, en las relaciones Iglesia-Estado. Históricamente, nunca antes ha habido tanto contacto entre la Iglesia y el Estado, ni siquiera en la época antes de 1959, después de la República, 1902. Y mucho más sabiendo que en Cuba había muy poco contacto hasta hace algún tiempo debido al establecimiento de un régimen socialista. Gana espacio pastoral a cambio de guardar un discreto silencio en temas que le pidan que sea discreto o que simplemente le pongan una cota, porque eso es lo que yo creo que está pasando. Mira, tú llegas hasta aquí, ahora de ahí no te pases, porque entonces ya vamos a... Yo creo que no se entiende la labor de la Iglesia en Cuba. Yo creo que hay mucha ignorancia y yo creo que lo que se ignora es el tiempo que se dedica a escuchar a los que sufren, a compartir el dolor de la gente, a tratar de paliar los problemas que tiene la gente. El Papa apoya la misión de la Iglesia de propiciar un cambio social sin traumatismos, sin violencia, como parte de la relación Iglesia-Estado, aunque según el pontífice el modelo marxista no funciona. El gobierno dice estar dispuesto a escucharle con respeto. Quienes pretendan obstaculizar esta visita apostólica con manipulaciones políticas fracasarán, porque su santidad encontrará en Cuba a un pueblo patriótico e instruido, orgulloso de su cultura, de sus convicciones, de su independencia, de su proyecto social, de su democracia genuina. Mientras Cuba defiende su modelo político y dice escuchará con respeto al pontífice, la declaración papal a bordo del avión camino a México ha generado, según nos dice Mario Vallejo, reacciones a un lado y otro del estrecho de la Florida. Adelante. Gracias, José. Así es, buenas tardes. Las declaraciones de su santidad han sido interpretadas por muchos de forma diferente. Unos creen que es una crítica abierta al sistema imperante en Cuba y otros consideran que durante su visita el Papa debe abrir un espacio a los oprimidos y criticar más a los opresores. Los comentarios del Papa a bordo del avión que lo lleva rumbo a México ha desatado un sinnúmero de reacciones a ambos lados del estrecho de la Florida, incluyendo a legisladores cubanoamericanos y conocidas figuras del exilio en Miami. Benedicto va a visitar una Cuba totalmente diferente. Esta es la Cuba de Zapata, esta es la Cuba de Laura Pollán, esta es la Cuba de Villar. El Papa tiene que hacer referencia a los mártires, tiene que orar por sus almas, tiene que reunirse con los opositores. La realidad es que en Cuba tienen hambre porque no tienen comida, tienen hambre porque quieren libertad y quieren democracia, así que son hambrientos de eso. Así que en Cuba es un desastre y ojalá que el Papa no mire todas las cosas buenas y que diga la realidad. Sin embargo, según el presidente de la Alianza Martiana, Max Lesnick,
asegura que lo expresado por su santidad no contradice la posición del gobierno cubano. En realidad, en Cuba lo que se está haciendo es una fórmula de transformaciones socioeconómicas que conducen al socialismo del siglo XXI. Y eso, en definitiva, no es ninguna contradicción entre la visita del Papa a Cuba y el pensamiento católico tradicional, que por supuesto es antimarxista. Por su parte, conocidos opositores dentro de la isla también se pronunciaron sobre el tema. Hay un rechazo total al marxismo en la población, es una ideología que nunca tuvo que ver mucho con nuestras concepciones como pueblo. Mientras las opiniones entre los cubanos de a pie están tan divididas como la propia sociedad cubana. El comunismo sí funciona, ¿cómo no? Y bastante. Yo pienso que la declaración que dio fue bastante correcta, porque el comunismo en este país ya no funciona. Tanto las damas de blanco como líderes del movimiento Cristiano Liberación y representantes de organizaciones de derechos humanos en la isla también han reaccionado a las palabras del Papa. Esto y los detalles de la alocución esta noche en televisión cubana del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, esta noche a las 11. Es todo, regreso con ustedes.